Este artículo fue tomado de 7 minutos de calvinismo y se lee con permiso de la misma. Dios y la Santísima Trinidad, por José Ramírez. Un Dios en tres personas. Es cierto que todas las doctrinas son importantes, pero si hay una doctrina de máxima importancia dentro del cristianismo, es la doctrina de la Trinidad. Una iglesia puede negar algunas doctrinas y tal vez seguir siendo iglesia, pero una iglesia que niega la doctrina de la Trinidad ya no puede seguir reclamando ese título, o por lo menos no una iglesia cristiana. La doctrina de la Trinidad nos permite entender quién es nuestro Dios y negarla es negar al Dios del cristianismo. Por tanto, es de vital importancia creer y sostener esta doctrina para seguir llamándonos cristianos. Además de eso, esta es una de las doctrinas más mal entendida, no solo por muchos cristianos, sino por otras religiones. Es menester entonces hacer una breve explicación de lo que es la Trinidad. Podríamos hablar tal vez a la ligera, que hay dos formas de religiones. Hay religiones monoteístas, que creen en un solo Dios, y hay religiones politeístas, que creen en varios dioses. El cristianismo es una religión monoteísta porque cree en un solo Dios verdadero, pero al mismo tiempo se distingue de otras religiones monoteístas por su creencia en la Trinidad. La Trinidad, como veremos en un poco más de profundidad, es la idea de que hay un Dios en tres personas. Cada una de las personas de la Trinidad es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Parece confuso, pero lo vamos a explicar. Antes de dar una definición más precisa, bíblica e histórica sobre qué significa aquello de un Dios en tres personas, primero aclaremos algunos puntos. En primer lugar, Dios no es como nosotros. Esto parece obvio, pero aún así hay que aclararlo. Por un lado, algunas sectas religiosas como los Testigos de Jehová y unicitarios, y por otro lado los grupos ateos, argumentan que es contra toda lógica la existencia de un solo Dios en tres personas. Afirman que o hay un solo Dios o hay tres, pero un solo Dios en tres personas parece ser algo ilógico. Para nosotros, por supuesto, no es algo ilógico, puesto que la doctrina de la Trinidad no viola las leyes de la lógica, ya que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido, y no uno y tres en el mismo sentido. Esto último niega las leyes de la lógica. Lo primero, no. Pero el problema que hallamos es el hecho de tratar de humanizar a Dios debido a que no hay un ser humano ni nada conocido creado que sea uno en sustancia y tres personas a la vez. Se argumenta que Dios no puede ser así, pero ese es el punto. Dios no es como nosotros y Él no debe ajustarse a nuestras ideas preconcebidas del ser. Simplemente Dios no es como nada en su creación. Él es distinto. Ciertamente es imposible que alguna criatura humana sea una en sustancia y tres personas a la vez. Pero no es así con el Creador. Así que hallamos que la razón principal por la que estas sectas y grupos rechazan la Trinidad es porque quieren humanizar a Dios y no porque busquen entenderle como Él se ha revelado. En segundo lugar, no podemos ilustrar a Dios con nada creado. He escuchado ilustraciones como que Dios es como el agua, es decir, H2O, pero al mismo tiempo es líquido, gaseoso o sólido, o que Dios es como una silla de tres
patas, es decir, una silla y 3 patas a la vez. Todas esas ilustraciones no sirven para nada. No podemos ilustrar la Trinidad con nada creado, sencillamente porque no hay nada en la creación que sea como Dios. Los seres humanos poseen su imagen, pero no son Dios. La creación nos da testimonio de Dios, pero no es Dios. Debemos cuidarnos de la tentación de aquella de querer ilustrar a Dios con algo creado. Cuando hacemos eso, rayamos en la herejía. Debemos conformarnos con dar definiciones que han sido expuestas con claridad por la Iglesia histórica. Y en tercer lugar, el hecho de que el término Trinidad no aparezca en la Biblia no significa que no sea bíblico. Esa es una objeción constante, pero es una suposición falsa. Es cierto, el término Trinidad no aparece en la Biblia, pero su concepto está claramente expuesto en sus páginas. En caso que el concepto de la Trinidad esté claramente expuesto en las Escrituras, que aparezca o no el término en ella es irrelevante. Habiendo aclarado esto, podemos pasar a dar una definición de la Trinidad, y creo que lo mejor es comenzar con una definición histórica del término. El credo niceno-constantinopolitano del año 381 dice: Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, en una iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El credo de Atanasio, año 434 al 440, dice: Todo el que quiera salvarse ante todo es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarda íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra es la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coetema majestad. Cual el Padre, tal es el Hijo y tal el Espíritu Santo, y el Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo incomprensible. El Padre incomprensible, el Hijo incomprensible, el Espíritu Santo eterno, el Padre eterno, el Hijo eterno, el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno, así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente el Padre es omnipotente, el Hijo es
omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. Como es Señor el Padre, es Señor el Hijo y el Señor el Espíritu Santo, y sin embargo no tres señores, sino un Señor, porque así como la verdad cristiana nos compele a confesar que cualquiera de las personas es singularmente Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses o señores. Al Padre nadie lo hizo, ni lo creó, ni lo engendró. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedentes de ellos. Por tanto, un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es primero o posterior, nada mayor o menor, sino todas las tres personas son coeternas y coiguales, las unas para con las otras, así para que la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad sea venerada por todo. Como se dijo antes, quien quiera salvarse, por tanto así debe sentir de la Trinidad. Y la Confesión de Westminster 1646 dice: en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Capítulo 2, párrafo número 3. Estos tres documentos históricos basados en la Biblia parecen ser bastante claros y explícitos. Incluso pareciera que no se necesitara explicación debido a la declaración totalmente precisa del credo de Atanasio. Sin embargo, haremos un esfuerzo por tratar de hacerlo más claro. La Trinidad significa que el Dios cristiano es uno en sustancia y tres en personas. Solamente hay un Dios, pero este Dios existe en tres personas. Las tres personas de la Trinidad son Dios, y sin embargo cada uno es una persona diferente al otro. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El término persona no significa que sean humanos, sino que cada uno de ellos posee una subsistencia. Cuando usamos este término, reconocemos las limitaciones del lenguaje humano para describir la divinidad.